vamos a hablar de la teoría relativa de la moneda, que es la base matemática sobre la que se sustenta la moneda libre G1. ¿Quién se ha leído la teoría relativa de la moneda? Vale. No os preocupéis, porque los que no la habéis leído, después de esta charla, seréis unos profesionales en la teoría relativa de la moneda. En realidad, se llama teoría relativa de la moneda, pero más preciso sería que se hubiese llamado teoría relativista de la moneda. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos establecer una comparación entre la teoría relativista de Einstein y la teoría relativa de la moneda de Stefan Laborde. Albert Einstein revolucionó la física, abrió nuestras mentes a una nueva forma de entender la realidad y de comprender los conceptos de espacio, tiempo, materia. Dijo que todo es relativo, incluido el tiempo, y encontró un invariante que es la velocidad de la luz. Algo que permanece siempre igual en cualquier referencial. Del mismo modo, Stefan Laborde, en su teoría relativa de la moneda, dice que el valor es relativo porque lo que yo considero de valor, otra persona puede no darle ningún valor, y encuentra un invariante en todos los referenciales, que es lo que él llamó el dividendo universal, que luego lo veremos. De hecho, si abrís la teoría relativa de la moneda por la primera página, lo primero que aparece, lo primero que explica, es el principio de relatividad o principio de simetría o covarianza enunciado por Albert Einstein, que dice que las leyes de la física se expresan de manera idéntica en todos los marcos de referencia. Básicamente, lo que viene a decir es que no hay un marco de referencia absoluto. Por ejemplo, un campo gravitatorio es equivalente a un ascensor que subiera hacia arriba con la misma aceleración que la aceleración de la gravedad. Un observador dentro de ese ascensor vería caer una manzana como si estuviese en un campo gravitatorio y no podría distinguir si está en un referencial o en otro. Albert Einstein ideó muchos experimentos mentales y llegó a la conclusión de que el tiempo es completamente relativo al referencial en el que nos encontramos. Por ejemplo, imaginemos un vagón de tren que se mueve a cierta velocidad y un observador estacionario en el andén. Justamente en el momento en el que el tren pasa enfrente del observador, salen dos destellos de luz desde los extremos del vagón. La luz empieza a caminar hacia los ojos del observador y llegan al mismo tiempo al observador que está fuera. Por tanto, concluye, los destellos son simultáneos, se han producido al mismo tiempo porque le han llegado la luz al mismo tiempo. Pero ¿qué pasaría si nos colocamos en el referencial de un observador que estuviera dentro del vagón? En el momento en el que los destellos de luz se emiten, la luz empieza a viajar hacia los ojos del observador. Pero el observador se está moviendo y se acerca hacia el rayo que salió de la parte delantera del vagón.
Por tanto, el observador A concluye el destello que salió de la parte delantera del vagón se emitió antes que el que viene de la parte trasera, porque me ha llegado después. Es decir, el tiempo que mide uno o que mide otro es distinto. No nos vamos a meter en física relativista, pero las conclusiones a las que llegó Einstein es que el tiempo se ralentiza a medida que me muevo más rápido. A y B miden cosas distintas y Einstein llegó a la conclusión de que lo único que permanece invariante es la velocidad de la luz. Un resultado que nos resulta muy complejo de comprender porque estamos acostumbrados a movernos a velocidad muy pequeña. Vamos muy despacio comparados con la velocidad de la luz. Estamos acostumbrados a que si un observador que está en la calle ve que un coche se mueve a 50 km por hora y otro coche se mueve a 100 km por hora, pues el que está fuera en la calle dice A se mueve a 50 km por hora y B a 100 km por hora. Pero ¿qué pasa si nos colocamos en el observador A? Estamos dentro de este coche. ¿Qué ve el que está dentro de este coche? Ve que el coche que va a 100 km por hora, en realidad para él va a 50 km por hora, ¿no? Y el observador que está quieto se mueve a 50 km por hora, pero hacia el otro sentido, hacia la izquierda. Y si nos colocamos en el observador B, verá que el observador A se mueve a 50 km por hora hacia la izquierda, ¿sí? Y el observador que está fuera se mueve a 100 km por hora hacia la izquierda también. Esto lo entendemos porque estamos acostumbrados a verlo. Pero ¿qué pasaría si nos moviésemos a velocidades muy altas? Casi cercanas a la velocidad de la luz. Tenemos nuestro observador que está fuera, un rayo de luz que se mueve a velocidad c, que es la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Tenemos nuestro coche que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz y otro coche que se mueve a un cuarto de la velocidad de la luz. Según nuestra lógica de que movernos despacio, como hemos visto antes, el observador B observaría que el rayo de luz se mueve ¿a cómo? Pues no, todos los observadores miden la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad, cuando yo mido la velocidad, tengo que medir una distancia y tengo que medir un tiempo que ha tardado en recorrer esa distancia. Para este observador, el rayo de luz ha recorrido la mitad de la distancia que habría recorrido para este observador, pero también ha transcurrido la mitad del tiempo, por lo que hemos visto antes, que el tiempo es relativo. Por tanto, se cancela y los dos observadores, es decir, todos los observadores miden la misma velocidad. Es decir, un observador que viajase paralelamente a un rayo de luz mediría que ese rayo se mueve a la misma velocidad que un observador estacionario que estuviese fuera. Es una de las conclusiones más sorprendentes de la teoría de la relatividad de Einstein. Encontró un invariante para todos los sistemas de referencia. Stefan Labor va a encontrar un invariante en la economía.
Porque, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos unidades de medida que son invariantes. Por ejemplo, el metro. Un metro es siempre un metro. Aquí, en Francia, en Bélgica, hoy, mañana, siempre un metro es un metro. Y si yo mido una casa, la casa me dirá lo que mida. 10 metros por 9 metros, lo que sea, siempre mide lo mismo, porque la unidad de medida es un invariante, permanece constante, la podemos utilizar para medir cosas. ¿Qué ocurre, sin embargo, en la economía? En la economía tenemos una unidad de medida, en teoría, el euro, pero el euro no permanece invariante. Una casa que hoy vale X euros, mañana vale diferente, pero no porque la casa varíe su valor, sino porque la unidad de medida cambia constantemente. Los bancos emiten dinero, crean dinero, y eso hace que la unidad de medida fluctúe. Es como si yo intentase medir una distancia con una goma elástica. No tendría ningún sentido. La unidad de medida que utilizamos en la economía no es verdaderamente una unidad de medida, no tiene ningún valor científico. Y eso es lo que piensa Stefan Laborde. Así pues, Stefan Laborde dice, vamos a aplicar los principios de relatividad de Einstein a la economía. Y entonces, en cuanto al dinero, dice, el dinero como código universal que gobierna los intercambios económicos debería funcionar idénticamente en todos los marcos de referencia, ¿no? Eso es lo que dice, que es lógico. Y por otro lado, lo aplica también al valor, el principio de relatividad, y dice, cada individuo es libre de estimar lo que es valioso y lo que no, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, Stefan Laborde aplica el principio de relatividad a la economía. A continuación, en el libro, nos habla del problema de los tres productores, para explicar la relatividad del valor y que una moneda no puede estar fundamentada sobre los valores producidos, sino que tiene que ser completamente independiente a los valores producidos por los productores. Explica, supongamos tres productores, X, Y y Z. El productor X produce un valor Vx, el productor Y produce un valor Vi y el productor Z produce un valor Vz. Z quiere lo que produce X, quiere el valor X. Y quiere lo que produce Z, el valor Z. Y X quiere lo que produce Y, el valor Y. De manera que no se puede realizar intercambios bilateralmente, porque seguramente Z no quiera lo que produce Y no quiera lo que produce X, y X no quiera lo que produce Z. Así que no pueden llegar a un acuerdo, no se puede. Por tanto, la moneda no puede estar basada nunca en los valores que producen los productores. Entonces compara el software libre con un sistema monetario libre, porque el software libre, al ser compatible con el sistema, con el principio de relatividad, tiene unas leyes que son independientes del sistema de referencia y no están ocultas y, por tanto, son accesibles a todos desde cualquier referencial. Es la idea que él tiene, ¿no? Intenta comparar el software libre con un sistema monetario que fuera libre. Sin embargo, explica a continuación en el libro que el sistema que utilizamos
el sistema económico monetario actual que utilizamos, basado en la deuda, no es un sistema libre, un sistema monetario libre, porque no respeta las libertades del individuo. Es un sistema que está centralizado, los bancos centrales son los únicos que tienen la autoridad para crear dinero y además, históricamente, las monedas que se utilizaron estaban basadas en productos, valores que producían, como eran los metales raros, la plata, el oro, etc. A partir de 1971 desaparece el patrón oro y ya ni siquiera prestan dinero real, sino que, como visteis ayer en el documental, se inventan el dinero y lo crean de la nada. Así pues, en el libro, habla de tres grandes problemas del sistema económico actual. El primer problema es lo que llama la asimetría espacial. Como solamente los bancos pueden crear dinero, solamente los bancos y sus amigos pueden beneficiarse de esa creación monetaria. Primer problema. Otro problema que comenta en el libro es lo que llama la asimetría temporal, que viene a decir que los que han nacido antes pueden acumular mucha moneda y tienen ventaja frente a los que vienen después y no tienen nada, ya que los que han llegado antes y han acumulado mucha moneda tienen acceso a muchos recursos que los que llegan nuevos no van a poder acceder. Hay una desigualdad, en este caso, en el tiempo. El tercer problema que comenta del sistema monetario actual es lo que llama la esclavitud por interés faltante. Y pone un ejemplo. Imaginemos una familia que necesita dinero para hacer una pequeña reforma en su casa. Necesita 100 euros, y entonces va al banco a pedir 100 euros. El banco le da 100 euros a un 5% de interés, así que la familia tiene que devolver 105 euros. ¿Sí? Los 100 que le han prestado más 5 euros de interés. ¿Cómo lo va a hacer? Solo tiene 100 euros, pero tiene que devolver 105. De esos 100 euros, coge 5 y se los da al banco para pagar los intereses. Y le quedan 95, pero todavía tiene que pagar 100. Necesita 5 euros más. El banco dice, no te preocupes, ponte a trabajar y te pago los 5 euros. Con ese trabajo, el banco le paga 5 euros, que puede sumar a los 95 y ya ha reunido los 100 euros. Ya puede devolver la deuda. Le paga los 100 euros al banco, pero se ha quedado sin nada. Tiene que volver a pedir prestado y el círculo vuelve a empezar. De manera que la familia se ve obligada a trabajar en esclavitud para el banco un ejemplo muy bien explicado. Es como si con la deuda quisiéramos llenar un embudo.
el embudo siempre gotea por los intereses. Es imposible. El sistema monetario actual está pensado de tal manera que, por definición, es imposible devolver la deuda. Imposible. Como dato, os diré que la deuda española es más o menos de 1 billón con B de euros. Y esa deuda aumenta cada día en 200 millones al día. No tiene ningún sentido. Está claro que esa deuda nunca se va a devolver. Imposible. En el sistema económico actual, basado en la deuda, el dinero está en el centro de la economía y el ser humano no juega ningún papel. Pero Stefan Labor se dio cuenta de que precisamente es el ser humano lo que siempre está en cualquier sistema económico. Porque si no hay ser humano, no se van a producir intercambios. No tiene sentido un sistema así. Así que Stefan Labor volverá a colocar al ser humano en el centro de la economía y el dinero será simplemente una herramienta para favorecer esos intercambios. Entonces, viendo todos los problemas que tiene el sistema deuda, Stefan Labor se pregunta, ¿será posible encontrar una moneda igualitaria y equitativa, tanto en el espacio como en el tiempo, de manera que no haya ninguna generación, ni pasada, presente, ni futura, que tenga ventaja frente a otra respecto a la creación monetaria? Es decir, una moneda que no esté basada en la deuda y que sea simétrica, tanto en el espacio como en el tiempo, que no tenga los problemas que hemos visto antes. Con esa pregunta siempre en mente, se inspira en las leyes del software libre, que son, para que un software pueda considerado como libre, yo tengo que ser libre de poder utilizarlo, de poder acceder y estudiar el código sobre cómo está hecho ese software libre, tengo que ser libre de modificar ese código y también tengo que ser libre de copiarlo y distribuirlo. Esto sería equivalente a tener la receta de un plato de cocina. Si yo estoy comiendo un plato de comida y conozco los ingredientes, puedo modificar la receta, pero sería como si fuera el software libre. Inspirándose entonces en estas 4 libertades del software libre, elabora o enuncia lo que llamó las 4 libertades económicas. La primera libertad, que él llamó cero, porque sin esa no tiene sentido todo lo demás, es la libertad de elegir el propio sistema monetario. Los euros no los hemos elegido, nos los han impuesto. No es libre. Otra libertad sería que yo tendría que ser libre de acceder y utilizar los recursos. En el sistema euro no somos libres de acceder a los recursos. Los ricos pueden acceder a recursos que yo no puedo acceder. No hay libertad, no estamos en igualdad de condiciones. Otra libertad es que somos libres de producir cualquier valor y, por tanto, de darle el valor a aquello que producimos, el valor que queramos. Como hemos dicho antes, el valor es relativo.
Y otra libertad, también tengo que ser libre de intercambiar en esa moneda. Cuando en la teoría relativa de la moneda se habla de libertad, hablamos siempre libertad sin perjudicar. Es decir, haciendo eco de lo que ya dijo el pensador John Locke en el siglo XVII. La condición lockeana dice que si alguien se apropia de un bien o de un recurso, debería dejar suficiente cantidad y de la misma calidad para los demás que vienen después. Por ejemplo, si hay una fuente de agua, no puedo acapararla toda para mí y no permitir que los que vengan después puedan utilizar libremente ese recurso. Eso no sería utilizar mi libertad, porque no respeto que los demás también puedan utilizar esa libertad. Antiguamente, el ser humano vivía respetando esa libertad. Vivíamos en armonía con la naturaleza y obteníamos todo directamente del medio natural. Cuando no podíamos conseguir algo, lo intercambiábamos. Por ejemplo, si Mario cultiva pepinos y Sofía cultiva cebollas, si Mario quiere cebollas y Sofía quiere pepinos, realizan un simple intercambio y tan felices. ¿Pero qué ocurre? Hay situaciones en las que el trueque directo no es posible. Por ejemplo, imaginemos que Mario tiene un caballo y Sofía cultiva cebollas. Si le da 1000 cebollas por un caballo, las cebollas se le van a estropear al siguiente día. ¿O qué ocurre si Mario quiere cebollas, pero Sofía no quiere pepinos, sino que quiere tomates, que los cultiva Pedro? Pero Pedro no quiere pepinos. Estamos en el problema de los 3 productores que habíamos visto antes. El trueque directo no es posible. ¿Qué hacemos aquí? Podemos utilizar una sustancia que todos consideren de valor. Por ejemplo, la sal. La sal antiguamente era muy importante porque servía para conservar alimentos. Era un bien que todos apreciaban. Así pues, Mario puede darle sal a Sofía a cambio de cebollas. Sofía, con esa sal, puede ir a Pedro a cambio de tomates y todos están contentos. Y así surgió el concepto de dinero. Inicialmente se utilizó sal, se utilizaron conchas, cacao, oro, etcétera, hasta que se llegó al dinero actual que tenemos. Pero el dinero en realidad no tiene valor, es una simple herramienta de intercambio para favorecer que esos intercambios puedan producirse. De hecho, con un solo billete puedo realizar todos los intercambios necesarios. Por ejemplo, Mario le da el billete a Sofía a cambio de cebollas. Sofía coge ese mismo billete y se lo da a Pedro a cambio de tomates. Pedro coge ese billete, se lo da a Lola para que le corte el pelo. Lola le da el billete a Pepe a cambio de pescado. Pepe le da el billete a Borja a cambio de combustible para su automóvil. Borja, con ese mismo billete, se lo da a Mario a cambio de pepinos. El billete ya ha vuelto a Mario. Pero Mario puede seguir moviendo el billete y se lo da a Sofía a cambio de un masaje de pies. Sofía se lo da a Pedro
para que le ayude a arreglar el enchufe de casa. Pedro se lo da a Lola a cambio de una clase de idiomas. Lola se lo da a Pepe a cambio de leña. Pepe le da ese mismo billete a Borja para que le ayude con el ordenador. Borja le da el billete a Mario para que le ayude con el huerto. Y así vemos cómo el billete, un solo billete, moviéndose, genera mucha riqueza. Porque la riqueza no está en el dinero, está en los bienes que producen y los servicios que intercambian los seres humanos. El dinero, si se estanca, muere, necesita moverse. ¿Vale? Es una simple herramienta el dinero para favorecer ese movimiento. ¿Cuál es el problema? Que si somos muchos, un solo billete no es suficiente para que los intercambios se realicen con la suficiente fluidez. Porque mientras el billete se está moviendo por aquí, el último ya se ha muerto de hambre. Así que si somos muchos, necesitamos más masa monetaria para garantizar que los intercambios se realicen con la suficiente fluidez. ¿Sí? Bien. Eso produce un problema. Al crear dinero, se produce un efecto que se llama inflación. Como hay más dinero en juego, el dinero vale menos y, por tanto, eso va a producir que los precios aumenten. Por eso, los bancos, de vez en cuando, crean dinero, en teoría, para dinamizar la economía y que los intercambios se realicen con suficiente fluidez. Eso es lo que nos cuentan. Pero en realidad ese dinero no lo reparten por igual en la sociedad, sino que se lo quedan y así hacen sus negocios. Y se enriquecen cada vez más y de esta manera vivimos en una sociedad totalmente desigual en la cual los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Bien, si somos en individuos y necesitamos una masa monetaria para que los intercambios se realicen con la suficiente fluidez, lo lógico sería repartir la masa monetaria que necesitamos entre los individuos y a cada uno repartirlo la parte que le toca, ¿no? Es repartir el pastel a partes iguales. Cada uno le toca lo que le toca. Pero ¿cuál es el problema si repartimos el pastel entre todos a partes iguales? Y esta es una de las grandes genialidades de Stefan Labor. Se dio cuenta de que para crear una moneda que fuera realmente equitativa e igualitaria, no podemos repartir todo el pastel ahora, porque las generaciones que van a venir en el futuro llegarían sin tener nada. Y estamos en la situación que habíamos comentado antes de asimetría temporal. Los que han llegado antes a la moneda han podido acumular mucha moneda y están en ventaja frente a los que vienen después sin tener nada. Así que Stefan Labor dice, para respetar las 4 libertades, cada ser humano debe crear la misma cantidad de moneda. Es decir, cada generación debe crear la moneda que necesita, pero sin que esa moneda tenga impacto en las siguientes generaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la solución que encuentra?
no repartir el pastel completo, que sería m entre n, sino solamente una fracción del pastel. Lo multiplica por una constante c, que luego veremos cuánto vale. ¿Vale? El pastel no lo reparte todo de golpe, sino que lo va repartiendo poco a poco a lo largo de la vida del ser humano. De esta manera, la densidad de la moneda está asegurada en todo momento y en todo lugar. No hay inflación, no hay deflación ni hiperinflación, como ocurre en el sistema deuda, sino que haya abundancia de moneda en todo tiempo y en todo lugar. La moneda se crea de forma continua, en coherencia con el reemplazo de las generaciones. De manera que cada individuo tiene acceso a la moneda que necesita constantemente. Es como si esa fracción que se reparte la llamó dividendo universal, y es como si ese dividendo universal fuera una pequeña gota de agua que riega a los seres humanos por el mero hecho de estar vivos. Bien, entonces tenemos un sistema de crear dinero, pero en el que no necesitamos los bancos. El dinero lo crean los propios seres humanos. Por ejemplo, imaginemos que Nuria no tiene nada. Manolo tiene 100 monedas. Miriam, 200. En total, una masa monetaria total de 300. Supongamos que queremos que la masa monetaria crezca un 10%, es decir, pase de 300 a 330, un 10% que lo creamos entre todos, lo crean entre Nuria, Manolo y Miriam. Cada uno crea una parte de la masa monetaria total. Nuria no tenía nada, creó 10 monedas. Manolo tenía 100, creó 10 monedas, ahora tiene 110. Miriam tenía 200, creó otras 10, ahora tiene 210. Y así van a ir creando constantemente el dinero que se necesita repartir. Lo podemos ver muy gráficamente de esta manera. Nuria no tiene nada, Manolo tiene 100 y respecto a las 300 monedas totales representa un tercio de la masa monetaria total, y Miriam, que tiene 200, representa 2 tercios de la masa monetaria total. Al año siguiente, la masa monetaria crece, Nuria crea 10 monedas, Manolo crea otras 10 monedas, ahora tiene 110, Miriam tiene otras 10, ahora tiene 210. De manera que ahora esto sería el porcentaje de monedas que tiene cada uno. Vuelven a crear otro dividendo universal, Nuria tiene 20, 120, 220, siguen creando 30, 130, 230, a medida que van creando, cada día el saldo que van teniendo en sus cuentas
como todos van creando, lo que ocurre al final es que los saldos tienden a igualarse. Es como si un niño de 2 años nace su hermanito, 2 años al principio de la vida puede parecer mucha distancia, pero a medida que van creciendo, esa diferencia de 2 años cada vez se reduce más. En realidad, el dividendo universal no crece de esta manera, como veremos luego, pero para que os hagáis una idea, se puede entender. En este otro gráfico lo entendemos muy fácilmente. Miriam tenía 200 monedas, estaba por encima de la media. Manolo estaba justo en la media y Nuria no tenía nada. A medida que va pasando el tiempo y van creando dinero, los saldos se van equiparando y se van igualando a la media. Este es un sistema de creación monetaria que no necesita impuestos. No necesitamos quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, sino que a todos les damos y a todos nos iguala. A todos nos iguala. Las fórmulas matemáticas de la TRM están tan bien diseñadas que la convergencia se produce más o menos hacia la mitad de la vida del ser humano. Si consideramos que la edad media de vida del ser humano son 80 años, la mitad serían 40 años. En esos 40 años ya podremos disfrutar plenamente de toda la moneda que vamos a crear a lo largo de la vida. Bien, cada equinoccio, cada 6 meses, se recalcula el valor del dividendo universal para que se mantenga entre unos valores óptimos, de manera que el dividendo universal siguiente es igual a esta fórmula, que es la que se utiliza en matemáticas para calcular un crecimiento de un C%. 1 más C por el dividendo universal actual. Si desarrollamos este paréntesis, multiplicamos, llegamos a que el dividendo universal siguiente es el dividendo universal actual más C por el dividendo universal. C es una constante, es la fracción que vamos a repartir. Dijimos que no hay que repartir todo el pastel, sino solo una fracción. Y ese C es lo que me marca esa fracción que vamos a repartir. Luego veremos cuánto vale. Si sustituimos el valor del dividendo universal ahí al final, llegamos finalmente C por C al cuadrado a esta fórmula de aquí. ¿Vale? Este es el dividendo universal siguiente. Este es el dividendo universal actual, anterior. La C es una constante. Luego veremos cuánto vale. M es la masa monetaria total. Y N, el número total de miembros. De manera que el dividendo universal siguiente es igual al dividendo universal actual más un término que siempre es positivo, porque C al cuadrado siempre es positivo
M siempre es positivo y N siempre es positivo. Por eso, el dividendo universal siempre va creciendo. Esto es algo en lo que se confunde mucha gente. Piensan que el dividendo universal puede crecer o puede disminuir. No, siempre va a crecer, porque es la manera de asegurarse de que las generaciones futuras estén en igualdad de condiciones frente a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Aquí podemos ver una gráfica en la que vemos cómo va creciendo el dividendo universal. Inicialmente, en el año 2017, cuando nació la Juna, en Toulouse, había 59 miembros originales y se tomó como valor inicial del primer dividendo universal 10 Junas. Ha ido cada 6 meses, cada equinoccio se recalcula y según la fórmula que hemos visto antes va aumentando el valor. Actualmente, en 2024, más o menos somos 8.600 y pico miembros y el dividendo universal actual son 10,91 Junas. No es lo mismo una gota de agua en un vaso de agua que esa misma gota de agua en un lago. El porcentaje es diferente. Si la masa monetaria va creciendo, el dividendo universal también tiene que crecer, porque si no, el porcentaje sería diferente. Es como si yo tengo un globo, dibujo una cara y al inflar el globo, el dibujo de la cara va aumentando también en la misma proporción en la que el globo va aumentando su volumen. De manera que el dividendo universal va a ir creciendo también al mismo ritmo que va a crecer la masa monetaria. Al crecer la masa monetaria, se produce inflación, pero el dividendo universal va creciendo también y eso lo compensa. Bien, vamos a ver cómo crece el dividendo universal, pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé 3 millones de euros ahora o que te dé 300.000 euros hoy, mañana otros 300.000 euros durante 31 días, o que te dé 1 céntimo, mañana 2 céntimos y así doblando durante 31 días? ¿Quién prefiere esta? ¿Quién prefiere esta? ¿Y quién prefiere los céntimos? Bueno, luego podréis cambiar de opinión. El primer día, el que ha elegido 3 millones, tiene 3 millones. El que ha elegido 300.000, tiene 300.000. Y el que ha elegido 1 céntimo, 1 céntimo. Al segundo día, este sigue teniendo 3 millones. Ya está, se lo dimos el primer día y ya está. El segundo tiene 600.000. 300.000 el primer día y 300.000 el segundo día. Y aquel tiene 1 céntimo más 2 del segundo, ya tiene 3. Tercer día. El primero sigue teniendo 3 millones. El segundo ya tiene 900.000, 300.000
más 300.000 más 300.000. Y el siguiente, el primer día le dimos 1 céntimo, al segundo día 2 céntimos, al tercer día 4 céntimos, 4 más 2 más 1, 7 céntimos. Uf. Siguiente día, sigue teniendo 3 millones y así. A medida que va pasando el tiempo, en el 10º día ya le ha alcanzado. Este que ha ido sumando 300.000 ya le ha alcanzado. Y aquel pobrecito tiene 10 euros. Bueno, para un café. Sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo. 20 días, 6 millones, ya ha doblado lo que tenía aquí. Aquel 10.000, bueno, todavía no puede comprarse un coche. Sigue pasando los días. Día 30, día 30, día 30, día 31. Esto es lo que se llama crecimiento exponencial. En azul tenemos representado los 3 millones. El que decidió 3 millones al contado siempre tiene lo mismo. Siempre tiene lo mismo. El que decidió 300.000 hoy, 300.000 mañana, 300.000 mañana, va creciendo de forma lineal. A los 10 días ya lo ha alcanzado y sigue creciendo. El del céntimo, al ir doblando cada vez, crece de manera exponencial. El crecimiento exponencial, al principio, parece que no crece nada, pero llega un momento que ese crecimiento se dispara. Así es como crece el dividendo universal. Aquí tenemos la fórmula, suponiendo que la constante de crecimiento sea un 10%, luego veremos cuánto vale, eso sería el crecimiento exponencial del dividendo universal, ¿vale? Ahí estaría puesto. Al principio parece que no crece nada, pero luego se va a disparar. Por eso es importante poner los precios en DUS, referenciarlos al dividendo universal, porque si se ponen los precios en junas, al ir creciendo la masa monetaria, esa devaluación hace que los precios vayan aumentando. Hay inflación en la juna. Ahora mismo no lo notamos mucho, porque estamos aquí, estamos empezando en la juna, y ese crecimiento casi no se nota. Pero llegará un momento que el crecimiento se notará mucho, porque es un crecimiento exponencial. Por eso es importante poner los precios en DUS, porque de esa manera se mantiene estable la economía y los precios no se mueven, no hay inflación. Vamos a entender por qué el DU, el dividendo universal, no puede ser fijo, tiene que ir aumentando. Si yo tengo 1 y le sumo otro, 1 más 1, 2. Tenía 1, aumento 1, aumento lo que tenía, es decir, es un aumento del 100%. Aumento del 100%. Tengo 2 y le sumo 1, ahora tengo 3. Esto es un aumento del 50%, porque tenía 2, aumento solo la mitad, aumento el 50%. Tengo 3 y le sumo 1, ahora tengo 4, le he sumado 1/3 de lo que tenía. Tenía 3, le sumo 1/3 de lo que tenía. Si tengo 4 y le sumo 1, tengo 5. Le estoy sumando un 25%, un cuarto. Y así vemos que si siempre le voy sumando la misma cantidad, ese crecimiento tiende a 0. Por eso, no sé si recordáis que hace poco hubo un intento de crear una moneda que proponía
un dividendo universal fijo. No tiene sentido. Está cargándose completamente la simetría temporal, porque el crecimiento va a tender a cero. Así que las generaciones futuras estarían en desventaja. No van a recibir el mismo porcentaje que las generaciones actuales. El dividendo universal aumenta de esta manera. Si yo quiero mantener un crecimiento estable, por ejemplo, del 10%, si tengo 100, sumarle un 10% es sumarle 10. ¿Vale? Ya tengo 110, pero es un crecimiento del 10%. Si tengo 110, el 10% son 11, para que crecer ahora un 10%, tendré que sumarle 11, no 10, 11. Y ya tengo 121. Si tengo 121, el 10% es 12,1. Para que ese crecimiento sea el 10%, tengo que sumarle 12,1. Y así, respeto, a medida que va creciendo la masa monetaria representada en azul, el dividendo universal representado en rojo va creciendo, manteniéndose siempre en la misma proporción del 10% de la masa monetaria. Bien, si el dividendo universal va creciendo, ¿cómo es posible que todas las generaciones estén en igualdad de condiciones? Los que van a venir después van a recibir más, porque ese dividendo universal es mayor. ¿Qué preferís? ¿Hoy 10 euros o 20 euros mañana? Dependerá. El problema es que estamos viéndolo desde un punto de referencia cuantitativo. Tenemos que acostumbrarnos a pensar desde un referencial relativo. Yo prefiero 10 euros si la manzana me cuesta 1 euro. Pero si tengo 20 euros y la manzana me cuesta 5 euros, aquí podemos ver en azul cómo va creciendo la masa monetaria por miembro y el dividendo universal en rojo, manteniéndose siempre valiendo el 10% de la masa monetaria por miembro. De manera que en todo tiempo, pasado, presente y futuro, hay igualdad de condiciones. Esto sería mirarlo desde un punto de vista cuantitativo, en el que vemos que la masa monetaria va creciendo indefinidamente y, por tanto, diríamos que hay inflación. Pero, si lo miramos desde un punto de vista relativo y nos situamos desde el punto de vista del dividendo universal, siendo el dividendo universal la unidad de medida, es decir, el dividendo universal vale 1, la masa monetaria por miembro expresada en DUS se mantiene estable en 10, si estamos al 10%. No hay inflación y, por tanto, estamos todos en igualdad de condiciones. Bien, otra pregunta que se plantea Stefan Labor, una vez que ya tenemos cómo es el diseño de la moneda, ¿cuánto debería valer el dividendo universal, perdón, la C, para que, teniendo en cuenta la edad media de vida del ser humano, que son más o menos 80 años, no se favorezca ni a las generaciones pasadas ni a las futuras? Estemos todos en igualdad de condiciones teniendo en cuenta esa edad media de vida. En un inicio dice, bueno, pues hace un cálculo y le sale 5,5% para valor de C. Pero luego piensa y dice, bueno, en realidad sería mejor si en lugar de tener en cuenta 80 años, lo hiciéramos a la mitad de vida. Es decir, a los 40 años
para que así, mientras yo esté vivo, pueda disfrutar de la moneda que he creado a lo largo de la vida. En este caso le sale el 9,2%, y entonces dice, bueno, pues un valor óptimo para C debería estar comprendido entre esos dos valores, ¿vale? Más o menos. Bueno, este cálculo en realidad son cálculos muy aproximados. Si hiciéramos un cálculo preciso, habría que hacerlo tal y como se hacen los cálculos en física cuando se mide la desintegración de los elementos radiactivos. Habría que tener en cuenta el semiperiodo en el cual se alcanzaría la semiconvergencia. La semiconvergencia es el tiempo que tarda una muestra radiactiva con muchos átomos inestables en reducir su número de átomos inestables a la mitad. Esto es la desintegración de los elementos radiactivos. Es un proceso aleatorio y, igualmente, la vida del ser humano es un proceso aleatorio. Más o menos viviremos 80 años, pero... Así que si realizáramos el cálculo de esta manera, de forma más precisa, llegaríamos a un valor de C comprendido entre 5 y 15%, o sea, más o menos un 10%. Bien, vamos a coger la fórmula del dividendo universal y vamos a despejar y vamos a expresar la masa monetaria por miembro, lo vamos a expresar en DUS. ¿Cuántos DUS es la masa monetaria por miembro? ¿Vale? Entonces, una simple operación matemática, esto pasaría aquí, me lleva a esta fórmula. Como hemos dicho que C es el 10%, quiere decir que 1 entre C es 10. Es decir, la masa monetaria por miembro tiende a 10 DUS. ¿Vale? Quedaros con este dato, que luego lo utilizaremos. Entonces, si vemos desde un referencial cuantitativo, la masa monetaria acumulada por un individuo a lo largo de su vida va creciendo ilimitadamente, desde un punto de vista cuantitativo. Si lo vemos desde un punto de vista relativo y lo expresamos en dividendo universal, la cantidad de moneda acumulada por el ser humano tiene un límite y se va acercando a los 10 DUS que hemos dicho antes. Es decir, si esto es el gráfico de todos los DUS que vamos creando a lo largo de la vida, si cogemos el último DU y lo multiplicamos por 10, eso sería exactamente igual a la suma de todos los DUS a lo largo de la vida. ¿Vale? Para que lo veáis bien y podáis explicárselo a vuestra abuela, aquí tenemos el gráfico de los DUS que se crean a lo largo de la vida, de los 80 años del ser humano. El DU es el DU anual, ¿vale? No es el DU diario, es el DU anual. Esto sería, entonces, el último DU, si lo multiplicamos por 10, tenemos 10 de esos DUS. Eso es lo que ocupan todos los DUS anteriores. Los metemos ahí dentro y vemos que es lo mismo, ¿vale? O sea, todos los DUS que crea a lo largo de la vida son 10 DUS. Es decir, un individuo creará a lo largo de su vida 10 DUS anuales, ¿vale? O bien, si lo pasamos al DU diario, multiplicaríamos por 365 días que tiene un año aproximadamente,
y nos salen unos 3.700 Dus diarios, que es lo que va a crear un individuo a lo largo de su vida. ¿Bien? Este es un gráfico que podemos ver en el libro de la teoría relativa de la moneda, en el que podemos entender cuando un individuo entra en la moneda, no tiene nada, a medida que va creando moneda, su saldo se va igualando a la media hasta que se va igualando a los 10 Dus, y eso ocurre más o menos a la mitad de la vida, 40 años aproximadamente, y se queda estable en esos 10 Dus desde el punto de vista relativo. Cuando ese individuo fallece a los 80 años, deja de crear dinero y ese dinero acumulado en su monedero va perdiendo valor porque se crea masa monetaria y ese valor va perdiendo en la misma proporción hasta que pasen más o menos otros 40 años, que casi habrá llegado a cero y se disuelve el... Ahora vamos a ir a Cesium y vamos a comprobar los resultados de la teoría con los datos reales que encontramos en Cesium. Si nos metemos en la aplicación de Cesium, podemos ver la masa monetaria por miembro, la masa monetaria total, cuánto vale el dividendo universal diario, por ejemplo, el número total de miembros, lo vemos allí. Así pues, vamos a coger la masa monetaria total. Ahora será otro número porque ha cambiado. Yo cuando lo cogí el otro día era esto, ¿vale? El número de miembros también habrá cambiado, es esto. Y entonces vamos a ver cuánto sería la masa monetaria por miembro, cuánto nos debería tocar a cada uno, si repartiéramos el pastel entre todos. Y en este caso son 12.099,07 junas por miembro. Vamos a expresarlo en número de Dus para pasar al sistema relativo, de referencia relativo, es decir, dividimos entre el valor del dividendo universal, como estamos hablando de un crecimiento anual, cogemos el dividendo universal diario, lo multiplicamos aproximadamente por 365 días que tiene un año y así llegamos al dividendo universal anual. Y nos da 3,04. ¿No habíamos dicho que tenía que ser 10? ¿Por qué no es 10? Porque estamos empezando en la moneda. Estamos empezando y estamos por aquí. Todavía no hemos llegado al punto de convergencia. Es lo que se dice que la moneda se está llenando. La moneda se está llenando todavía. Acabamos de empezar, la juna está en pañales. ¿Sí? Si nos fijamos en Cesium, aquí nos marca el crecimiento real de los datos, que en este caso es 0,09% al día. Si lo pasamos a un crecimiento anual, 38%, muy por encima del 10% que tendría que ser lo teórico. Ahora estamos creciendo aquí, pero llegará el momento en que llegaremos al punto de convergencia. Ya estamos terminando y simplemente contaros un guiño a las matemáticas que pone Stefan Labor en la teoría relativa de la moneda. El número E es un número irracional que vale 2, 7, 1, 8, que tiene que ver con el crecimiento exponencial. Y Stefan Labor, haciendo un guiño a las matemáticas y mostrando su sentido del humor, va nombrando
las distintas versiones de la TRM con los decimales del número E. Ahora mismo estamos en la versión 2.718 y así. Y para terminar, quiero terminar solamente con dos reflexiones. La primera, ¿es el dividendo universal una renta básica? El dividendo universal es un ingreso incondicional. Se le da a todo el mundo incondicionalmente. Eso es cierto, pero no es un ingreso mínimo vital en el sentido de que sea una cantidad suficiente para vivir dignamente. Porque el propio concepto de vivir dignamente es muy diferente en un heredero rico que ni siquiera se conforma con muchos castillos, yates, sirvientes, o un monje que no necesita nada. O sea que el propio concepto de vivir dignamente es relativo. Por tanto, el dividendo universal no es ninguna renta básica, es neutro. Simplemente es un resultado matemático para que estemos todos en igualdad de condiciones frente a la creación monetaria. Y la última reflexión es sobre cuál es el verdadero valor. ¿Dónde está el verdadero valor? Si un rico se va a una isla desierta, por mucho dinero que tenga, si no se pone a cavar la tierra, a coger cocos o a hacer algo para su supervivencia, se va a morir por mucho dinero que tenga. El valor no está en el dinero, el valor está en los seres humanos que crean los productos, que ofrecen los servicios a los demás, que colaboran en comunidad, y ese es el verdadero valor al que queremos llegar. Y la Juna seguramente sea un punto intermedio para transicionar de un sistema esclavista a un sistema completamente amoroso, en el cual hagamos las cosas y ofrezcamos a los demás con gratuidad y amor. Y dice tú.